Damos por iniciada otra sesión del Partido Malvado Mexicano, dirigida por su presidente vitalicio y amado líder Juan Enrique, dando la bienvenida a nuestra dirigencia honorable, malvada, Carlos y David. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Hola, Carlos. Buenas noches, Juan. David, ¿cómo estás? Y empezamos la semana, más bien, terminamos la semana con una semana flojona, ¿no? Como que estamos en el bucle de lo mismo, y eso que estamos en temporada electoral. Yo creo que la mejor noticia que hemos tenido en esta semana es que el Partido Malvado Mexicano ya supera a los más de 100 militantes, y eso es motivo de alegría no solo para nosotros como dirigencia, sino para la nación. Pero yendo a las partes tristes, creo que estamos dejando ver muy bien, bueno, el presidente nos deja ver quiénes son sus amigos y quiénes no lo son, para no ponerle adjetivos de enemigos, ¿no? Y el caso más claro, creo yo que esta semana es el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, ¿no? En el cual incluso el presidente estaba pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que haga algo, ¿no? Que al respecto, que ejecute justicia, no derecho. Pues sí, como bien lo comentas, Juan, una semana un tanto tranquila, a como nos habían acostumbrado los amigos de la 4T. Cada semana un tema rimbombante. Esta semana yo creo que no. Sin embargo, se siguen repitiendo algunos de semanas pasadas, dada la trascendencia que estos han tenido, el eco, sobre todo de algunos, como lo de la línea 12, ¿no? Que sigue teniendo por ahí secuelas que ahorita vamos a platicar. Y yo creo que en esta semana, a 2 semanas de las elecciones de junio, prácticamente, la dinámica se ha volcado en ver hacia dónde se dirige la balanza, ¿no? Tú mencionabas el caso de Cabeza de Vaca por parte del gobierno federal, tratando por ese lado de hacer olvidar el desastre de la línea 12 y también tratando de hacer campaña, ¿no? Se nota la urgencia Exactamente. que esto salga en estas semanas. Y del otro lado, pues todas esos derrapes que han tenido, que no se borran tan fácil. Entonces yo creo que esta semana, si viene un tanto aburrida porque no ha habido algo nuevo tan espectacular, pues ha estado como en esa sintonía en donde tanto oposición como gobierno están en el estira y afloja a 2 semanas previas de los comicios, pues de ver todos estos deslices que han habido. ¿A quién le afecta menos, no? Por ahí podría haber. En el caso de Cabeza de Vaca, tengo la sensación de que no va a permear tanto en la población, como que por ahí lo platicamos en otras ocasiones, a la gente pues le afecta las pérdidas cercanas, ¿no? Cuando alguien se muere de COVID, a la gente le muere cuando va al súper y ya no le alcanza porque la inflación está disparada. A la gente le duele más cuando se queda sin empleo, cuando perdió un familiar en la línea 12 o simplemente fue empático con alguien que tuvo ese inconveniente, ¿no? Tan trágico. Entonces habría que checar ahí. Yo siento que es más una estrategia para desviar la atención de la línea 12 que lo que políticamente le pudiera redituar a Morena. ¿Cuántos militantes de Morena, simpatizantes o incluso de la población en general saben realmente quién es este gobernador? Claro. ¿Por qué se le está acusando? ¿Cómo está el proceso de desafuero a lo que lo quieren llevar la gente de Morena en este momento, y en donde el Congreso local se resiste? La parte inconstitucional que tiene también el tema, siento que es incluso hasta cansado para el elector. Siento que va más para tapar un poquito todo este desastre que sí fue la línea 12 y que ha ocasionado estragos electoralmente hablando, que lo que pudiese generar de utilidad política. Sí, efectivamente, David. A mí lo que me llama la atención es y es lo que realmente le está pesando a Andrés Manuel, es que con la desesperación por ganar las elecciones está sacando lo que él verdaderamente es como ser humano, o sea, una porquería de persona, ¿no? O sea, es increíble
por ejemplo, sigue dando un impacto fuerte en las elecciones el que el presidente no se haya parado, o no, más bien no haya visitado a los heridos de la línea 12, ¿no? La insensibilidad con la que se maneja diariamente en las mañaneras, ¿no? O sea, culpando al pasado. Si le hablan de la inflación, por poner un ejemplo chusco, dice, no, es que en el pasado había más inflación, ¿no? O sea, tonterías de esas, en donde muestra claramente que el presidente es primero, el presidente es después y el presidente es al último, ¿no? Entonces claramente se ve esa cobardía, esa falta de congruencia con todo lo que pregonó incluso cuando era candidato a lo que hoy en día es, porque claramente sabemos que no es lo mismo ser oposición a que ya estar como partido en el poder, ¿no? Entonces, desde que llegó al poder, desde el primer día en que está en Palacio Nacional, que se cree emperador, pues se ha dedicado a estar acusando al pasado y se ha dedicado más que nada pues a mostrar un coraje, ¿no? A mostrar mucha crueldad con la gente, ¿no? Indirectamente. Todas sus fobias están saliendo de luz. Sí, todos sus fobias. Hoy también salió una nota en el periódico Reforma de cómo, no recuerdo muy bien la nota, pero era de la venta de mujeres que se hacía precisamente en pueblos donde se regía por usos y costumbres, ¿no? Algo así, y él sacó en plena mañanera que también ese tipo de ventas se hace en la esfera alta, ¿no? O sea, lo que te demuestra es yo creo que su infarto que tuvo hace tiempo le afectó muchísimo la cabecita al pobre pendejo, ¿no? O sea, no puedes estar dando ese tipo de declaraciones como presidente de la República, no puedes estar mostrando esa insensibilidad hacia la población, y más que el país está viviendo momentos muy delicados, momentos de salud, apenas vamos saliendo de la pandemia, momentos económicos donde bien comentas, David, que a la gente no le está alcanzando por la inflación, ¿no? Lo que acaba de pasar, lo de la línea 12, ¿no? Y bueno, y todavía la gran tragedia de estarlo escuchando diario este pendejo, pues bueno, entonces el país está atravesando una crisis importante y estas elecciones van para abajo, ¿eh? O sea, se podría decir que hace unos meses estaba la moneda al aire, de que no se podía saber, de que es más bien de que Morena ahí podría ir ganando la mayoría, ¿no? Pero esta desesperación lo está llevando a estas actitudes totalmente pues, nefastas como persona, ¿no? Y también como presidente. O sea, es claro que los números en las elecciones, como lo comentaba David, pues no le están favoreciendo, ¿no? La Cámara de Diputados ya cada vez se le va a dificultar más obtener la mayoría. Ya por lo menos la mitad de las gobernaturas también ya se dan por perdidas, ¿no? Entonces, híjole, es una situación bastante compleja, no sé qué opina. Pues me llama la atención lo que comentas de su insensibilidad y de su incongruencia, que es algo pues a lo que ya nos hemos estado acostumbrando, particularmente en el tema de la línea 12, primero al carajo. No voy a ser, ¿cómo dijo? No voy a ser hipócrita. No voy a ser hipócrita, ¿no? Digo, haciendo alusión a evitar ir, ¿no? con las personas familiares de las víctimas y demás, y esta semana pidiendo perdón. Entonces ahí está la incongruencia y también la conveniencia, porque ya vio que el tema sí tuvo una repercusión importante. Estábamos viendo en la semana que pues hay reportes que indican que la aprobación de Claudia Sheinbaum 20 puntos abajo a partir de ese incidente, o esa tragedia, mejor dicho. La alcaldía de Tláhuac perdida prácticamente para Morena, cuando hace unas semanas pues la tenían pues a la mano. Entonces digo, podemos ver por un lado la incongruencia, por otro lado la insensibilidad, por otro más la conveniencia y por otro también la preocupación. Perdón por muertos que ya nadie llora, y perdón por muertos que no fueron su responsabilidad, ¿no? El presidente pues definitivamente sabemos que vive en un mundo paralelo.
Y lo que yo mencionaba desde hace un tiempo, ¿no? Vemos que un presidente malo como el que tenemos, un ejecutivo que no sabe gobernar, es una desgracia para el país. Es peor saber que hay un equipo que lo respalda en sus idioteces. Vemos la desafortunada declaración del secretario de Marina haciendo alusión de que la Suprema Corte es enemiga del propio gobierno, en este caso de la Marina. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Es enemigo de la Marina, por tanto de México. O sea, ¿qué deja entrever esa declaración? Y mira, si lo dijéramos tú, yo, un chairo cualquiera, pues ¿qué importa? Lo está diciendo un hombre que dirige gente armada. Mira, los chairos nadie se lo quita. ¿Le escuchaste hablar? Ay, era una vergüenza, de veras. Dije, ¿en verdad ese es uno de nuestros secretarios? Yo la verdad no también es el de la Marina. Bueno, también. Bueno, claro, o sea, todo esto sabemos que es una vergüenza nacional cada mañana, ¿no? Ahora, también estamos viendo esas vilezas en todo este legislativo que soporta las locuras del presidente, ¿no? Ya vimos las negativas que tuvo los legisladores federales al decir que no iban a abrir ninguna comisión de investigación debido a que por tiempo electoral se iba a hacer una rapiña, ¿no? Ya vimos que la jefa de gobierno dijo que toda la evaluación que iban a hacer sobre el accidente iba a salir dentro de mes y medio. Pero también estamos viendo que ya también la comisión permanente rechazó dejar públicos todos los documentos que tengan que ver históricamente, no del accidente, históricamente, desde su construcción, bueno, es más, desde previo a su construcción, su planeación, construcción, toda la cuestión de mantenimientos, como documentos no públicos. Y bueno, también incluso ya el Congreso local o la Asamblea Legislativa, que se le llama en la Ciudad de México, también comentando que no iba a haber declaraciones, haciendo su defensa ante pues gente que está pidiendo respuestas. Ahora, si usáramos la lógica del presidente a la inversa, o sea, en contra del mismo, ¿por qué no se ha parado a hacer una de esas encuestas populares a mano alzada, a preguntar cuántas personas no quieren saber la información de la línea 12? ¿Quiénes están involucrados? ¿En qué sentido? Que haga una consulta popular. Que haga una consulta popular, ¿no? Al que se le da, al que le gusta que el pueblo lo mande, porque él no es de él es del pueblo, ¿no? Que haga su revocación de mandato ya. Su revocación de mandato. Que ganas le sobran, ¿eh? Bueno, pues en esta semana justo sale el tema de la reelección, ¿no? Otra vez. Sus temas favoritos. Sí, veíamos el reporte del taller Spin de Luis Estrada. 127 veces desde que existen las mañaneras ha mencionado el tema de la reelección. Y bueno, no es para menos, es algo que le atrae. No sabemos de qué manera lo vaya a querer ejecutar o si lo vaya a querer hacer en dado momento, pero de que le atrae el tema, le atrae. Y lo demuestra a veces hasta inconscientemente sacando el tema. Muchas veces ha dicho que no lo va a hacer. Pero bueno, tenemos en la historia de México episodios ya consagrados de gente que en su momento estuvo en contra de una reelección, llámese Porfirio Díaz, contra la reelección de Juárez, por ejemplo. ¿Recuerdas cuál era su lema? Sí. Sufragio efectivo, no reelección, de Porfirio Díaz. Bueno, después ya sale sobrando lo que sucede con Porfirio Díaz, ¿no? Son 7 ocasiones, creo, las que se reelige, después de modificar la Constitución, que es algo que también se teme en este momento, quiere hacer el presidente. ¿Todo era legal? Le entrevista a James Krillman, que le da, y dice, pues ya México está preparado para un cambio, yo no voy a contender en las elecciones de 2020, entonces, bueno, ¿qué nos hace creer que el presidente, que ha mencionado 127 veces la palabra reelección y ha dicho que él no la va a buscar, no lo haga? Ahora,
si nos remitimos a un simple juego de palabras, pues nos puede salir con aquella de que él no dijo reelección, pero ¿qué tal si sí revocación de mandato, ¿no? Como lo decía Carlos. Y es el caminito que han seguido otras dictaduras en América Latina. Mira, a propósito de esto de la revocación de mandato o de la reelección, quiero aquí exponer varios datos, obviamente, de México Elige, ¿no? En donde sabemos muy bien que México Elige es un proyecto de investigaciones serios, con alta confiabilidad y con un margen de error, pues, decente, ¿sí? De un 0.9%, ¿sí? Entonces, justamente hicieron preguntas a más de 18,000 personas, ¿sí? Y la primera pregunta era: ¿quieres que AMLO permanezca o renuncie como presidente? ¿No? Pero lo hicieron en dos momentos distintos para hacer una comparativa, ¿no? Primero lo hicieron en marzo, y el 57% decía que el presidente permanezca, mientras que el 42% decía que el presidente renuncie. Y lo volvieron a hacer en mayo, y decía que el 49.5% permanezca, pero que el 47.3% renuncie. Entonces, vaya, o sea, ya se empieza a invertir, ¿no? De un 42% a un 47%, que es la más reciente. Y luego le vuelven a hacer, le hacen la otra pregunta en cuanto a, entre la broma y broma que ha sacado Andrés Manuel de que posiblemente se reelija, Que le quedan 6 años. o sea, ya nos están anunciando la próxima tragedia, y hacía la pregunta de que si votarías por AMLO como presidente en el 2024 al 2030. Igualmente, en marzo, el 52% decía que sí, mientras el 42% decía que no. Pero en mayo, el 53.6% era que no, mientras el 44% era que sí. O sea, exactamente, el presidente va perdiendo ventaja en todo, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Sí, adelante, David. Y es que justo ese tema de la reelección, yo no sé qué tanto le convenga mencionarlo. La población en México históricamente ha rechazado esa idea. Está prácticamente satanizada el tema de la reelección desde hace muchísimos años. Y nosotros no decimos que la reelección sea negativa o positiva. Hay países a los que les funciona perfecto. Es un sistema para castigar o premiar una gestión. Sin embargo, aquí en México desde hace años está tachadísimo, ¿no? Todo el siglo XX, incluso durante los años más autoritarios del priismo, la gente se acostumbró a ver cambiar de persona el poder ejecutivo. No sé hasta qué punto el estar amagando y coqueteando tanto con este tema de la reelección le pueda ser benéfico al presidente previo a las elecciones. Creo que sería muy arriesgado creerlo, ¿no? Parece que el subconsciente lo traiciona, ¿no? Sí. Y fíjate, también con lo que habías mencionado desde un principio, ¿no? Es un presidente que pide disculpas más a huevo que de ganas. Y a quien no se le debe. A quien no se le debe, a quien no le puede responder nada, a los muertos de otros lados, Pero, por ejemplo, también se nos están olvidando que dentro de todos los muertos que son el presidente están los muertos por COVID, ¿no? Esta semana estuvimos viendo la vacunación masiva, misteriosamente, del gremio magisterial, de todos los profesores, ¿no? Que, miren, yo la verdad no quiero entrar a la discusión si lo merecían o no lo merecían, pero todavía hay mucha gente de sectores mucho más en peligro que los mismos profesores, que no han sido contemplados, y que no solo no han sido contemplados, han sido maltratados y han sido ignorados sistemáticamente. Vemos las frivolidades del presidente celebrando los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, ahí un señor en el Templo Mayor hablándole en náhuatl con una libreta de una revista de México desconocido. O sea, tú dijeras, bueno, es un señor que se sabe un discurso o algo. No. Sí, sí. O sea, en esa clase de cosas le gusta gastar el tiempo al presidente. Y hace rato yo lo decía, ¿no? Estamos viendo sus amigos y sus enemigos. Y creo que el peor enemigo del presidente esta semana fue el Banco de México, o digo, especialidad de Carlos.
Híjole, también es otro tema delicado esto del Banco de México. Fíjate que las declaraciones que hizo hoy el presidente, primero en contra del gobernador del Banco de México, de que ya no se le pudo cumplir el berrinche a Andrés Manuel de darle el remanente, pese a que el gobernador del Banco de México ya había ido en semanas pasadas a Palacio Nacional a explicarle el por qué no se podía, y nuevamente hoy sale a la cargada, hoy se despertó con la pata derecha, ¿no? El perro de la cuarta transformación, ¿no? Entonces, hay que resaltar una cosa. En primera, el saldo a favor fue para amortizar pérdidas acumuladas de años anteriores, ¿sí? O sea, no se puede estar hacia el berrinche del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso es una parte. Otra parte fue para incrementar reservas de capital para mantener fortalecidas las finanzas, ¿no? Vaya, todo el mundo sabemos que el año pasado y los que vienen tiempos complicados económicamente. El Banco de México es responsable también de estar velando pues, por una fortaleza en cuanto a las finanzas del Estado, ¿no? Y el actuar del Banco de México fue conforme a la ley del Banco de México, o sea, no se actuó bajo un principio de ilegalidad, o sea, no hubo nada al margen de la ley, ¿no? Entonces, y no es la primera vez que Banco de México no entrega remanente, ¿no? Porque eso depende mucho de su hoja de balance y del tipo de cambio, ¿no? Pero vemos a un presidente desesperado, ¿no? Por obtener recursos. Voraz. Primero eran los fideicomisos, que sí, desapareció los más que pudo, ¿no? Ahora con esto del Banco de México, luego le quitó también recursos, lo que tú hablabas también, Enrique, de parte de lo que comentábamos hace rato de la insensibilidad con la que se maneja, recursos a los niños con cáncer, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿para qué quiere estos recursos, ¿no? Para usarlos en tiempos electorales, para usarlos a los niños que no sirven para nada. Entonces, para mantenerlos, obviamente, para tarjetitas, votos electorales, no sé qué quiere este señor con el Tren Maya. ¿Eh? Para el Tren Maya. Para una refinería. Sí. Para una línea 12. Para una estatua de 8 millones de Felipe Ángeles en su central camionera. Para pagar el logo del aeropuerto. Para. Entonces, vaya, ha resultado, como tú bien lo comentas, Enrique, voraz, desesperado, y vaya, se tenían datos de que Andrés Manuel no recibió un país mal económicamente, ¿no? Y entonces, este cuate lo está dejando en la quiebra, ¿no? Al país, y si se da lo del Banco de México, esta intromisión que él quiere generar, pues bueno, ahora sí que el país va a estar en hilos, ¿no? O sea, a punto de romperse. Si de por sí ya el país está en terapia intensiva gracias a este pendejo, pues imagínate con toda esta intromisión. Primero quería controlar el poder judicial, ¿no? Con la Suprema Corte, que todavía no termina la batalla. Ahora va con el Banco de México. Ahora en las elecciones, su afán por controlar la Cámara de Diputados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya optó desde hace un año más. Entonces, quería desaparecer los órganos autónomos, ¿no? Para que no le estuvieran señalando su serie de estupideces, ¿no? ¿Y cómo no, Carlos? Perdón por interrumpirte, pero por ejemplo ahorita que señalas órganos autónomos, el INEGI en la semana, ¿no? 1 millón de negocios que cierran y no van a abrirse de nuevo. 2 millones de desempleados nuevos aquí en México. Bueno, ¿cómo no le van a incomodar los datos de estos organismos constitucionalmente autónomos? Por eso su hambre para desaparecerlos. Por eso es la misma insensibilidad, ¿no? O sea, ¿qué tiene que estar haciendo en esta celebración ahí de lo que comentaba Enrique? La Fundación de Tenochtitlan. Exactamente. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? ¿Y por qué no está trabajando en Palacio Nacional precisamente viendo cómo va a darle a lo mejor incentivos a las empresas o créditos? No sé, lo que tú quieras y mandes para sí ayudar a la gente que realmente lo necesita. Mucha gente está sufriendo ahorita y mucho en parte es gracias a las decisiones de este pendejo que no tiene los pies aterrizados, no sabe dónde vive. Pero eso sí, él viviendo como Marajá en Palacio Nacional, pero austeridad republicana. Y es cuando
con cosas así, con semanas tan aburridas pero tan molestas como esta, cuando las elecciones todavía cobran mucho más valor, mucho más peso en la plática nacional. Y bueno, yo lo he escuchado desde hace años, ¿no? Cada elección en México es histórica, ¿no? O es la más grande y la más importante. Hay razones por las que se dice eso. Pero yo solo quiero adelantar algo para empezar. Y esto se los digo principalmente a los militantes que tan fielmente nos siguen en nuestras sesiones. Votar por un partido o un candidato no es como irle a un equipo de fútbol. No le vas por el color, no le vas por los goles, es más, no vas a votar por él porque va ganando, porque además los candidatos, no sé si se dan cuenta, cada vez que aparecen abajo de una encuesta sacan la suya o piden derecho de réplica en fuentes noticiosas para decir, no, es que nosotros vamos arriba. ¿Por qué? Porque en verdad creen que es, ellos, los mismos candidatos creen que es eso, que es como, como voy ganando la gente va a traerme su voto, porque a nadie le gusta votar por el candidato perdedor, ¿no? Aquí la dinámica es distinta, es primero ver a la persona y segundo ver la propuesta. ¿Quieres desencantarte de algo? Ve las idioteces que te dicen. Por eso los periodos de campaña son tan valiosos. Creo que esta semana los estados que resaltaron fueron Nuevo León y Sonora. Pues sí, Juan, tienes razón ahí. No podría la población ver la política como un deporte, aunque lastimosamente pareciera que la gente que apoya a Morena así lo ve así. Lo ve con una especie de fanatismo. Decíamos en otras sesiones del Partido Malvado, si postulan un perro de candidato por el mismo que votan, y lo vemos en el caso de Guerrero, ¿no? Vaya quien vaya, Morena va. Hay toro, ¿no? Una torita y va a ganar. Sí, entonces ahí yo creo que aplica tu comentario más que nada para la gente indecisa, ¿no? Haciendo alusión a todo este voto útil del que hablábamos justo en la semana, en la cápsula que por ahí hicimos, y que varios sectores de la población han estado instando a la población a llevar a cabo, en no darle más poder al poder, como decía por ahí la canción. Porque la verdad nos podemos meter en problemas inimaginables, ¿no? Y bueno, regresando a lo que tú nos planteabas, pues sí son elecciones bastante importantes, no porque otras no las sean, sino porque estas sí, pues parecieran ser históricas. Antes del 97, pues cualquier elección realmente pues no tenía mucho morbo, sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Ahí la discusión no era qué partido va a ganar, sino quién es el tapado, quién es el candidato. ¿Quién era el elegido? Pero a partir de que las elecciones empiezan a tener un poco más de juego y empiezan a ser un poquito más transparentes, a lo mejor de poquito a poco, estas elecciones pintan para no tener precedentes. O sea, hemos vivido ya muchas elecciones históricas, algunas evidentemente marcadas por ser presidenciales, eso da mucho reflector. La transición en el 2000, la polarización que se hace en el 2006, en la elección en donde los punteros eran Andrés Manuel la primera vez que lo intentaba y Calderón, el regreso del PRI en el 2012, pero yo creo que nunca habíamos visto unas intermedias tan condimentadas como las de ahora, y vaya que lo están porque lo amerita la situación. Por ahí lo habíamos escuchado, podrían ser las últimas elecciones realmente libres con garantías para los ciudadanos que van a llevar a cabo su voto. Híjole, podrían ser son las elecciones donde se va a defender la Constitución, donde se van a defender las instituciones que tanto tiempo al país le costó construir y defender a varios sectores que de verdad se dicen de izquierda, no como los que están gobernando ahorita. Entonces son elecciones cruciales. Si Morena en estas elecciones intermedias gana una mayoría calificada, pues nos estaríamos despidiendo de varias de estas, ¿no? Fíjate que un dato interesante que leía hace 2 semanas era de que
Bank of America decía que si Morena ganaba la mayoría en el Congreso, la Cámara de Diputados, que son las elecciones que vienen, pues el país va a tener dificultades graves en la economía y en las inversiones. Pues, Ya estamos viendo cómo Estados Unidos le está reclamando a México y Canadá de que le den certidumbre jurídica a los inversionistas. Pero ¿no? es que, Carlos, esa es una institución neoliberal. ¿Qué peso tiene en los oídos de nuestro presidente? pues también Citibanamex en la semana dijo, ¿no? Que de Sí. ganar Morena pronostican una devaluación del peso muy importante para el cierre de año. Sí, exactamente, o sea, no vienen tiempos fáciles, y si la mayoría pues la obtiene Morena, híjole, si ahorita ganar un peso nos cuesta mucho trabajo, el día de mañana nos va a costar 5 veces más de lo que nos cuesta ahorita. Entonces, mira, digo, en cuanto a esta intervención, mira, se contrató el presidente, ¿no? Hace 3 años las elecciones lo favorecieron, se le contrató. Entonces ahora sí que también, como a toda persona en una empresa, en un trabajo normal, no das resultados, pues vas para afuera, ¿no? O sea, este pendejo no ha dado resultados, y ahora sí que, como se dice en el campo, ¿no? Pues vacas que no da leche, pues a chingar a su madre, ¿no? Entonces, sí tenemos... Toros que no dan leche. Entonces, sí, son elecciones que van a marcar el rumbo del país, no los siguientes 3 años, sino muchísimo más, porque no sabemos cuáles son las repercusiones de las decisiones que vayan a tomar tanto el Ejecutivo como la Cámara de Diputados si ganan, porque ya vimos que hacen lo que se les ocurre Sí. en el momento. Ya hablamos de los ejemplos de la línea 12, y esos son los más notorios y viles últimamente, lo que no han hecho por debajo del agua. Es bien importante que la gente se acuerde en estas 2 semanas. Digo, es fácil acordarse de la línea 12 porque está reciente, pero que se acuerden que la pandemia le cayó como anillo al dedo al presidente, él mismo lo dijo, que se acuerden de eso, ¿no? Que se acuerde de cómo ha estado cayendo la economía incluso desde antes que empezara la pandemia. Pero vamos requete bien. Pues seguramente la empresa de sus hijos va muy bien. No, pues sí, de seguro, una de cerveza, ¿no? Y otra de chocolates. Digo, que es lo que se ve por encimita, ¿no? Y bueno, la verdad yo creo que sí está ahí la situación para que la gente sea consciente más que nunca en estas elecciones, que, bueno, vea la dificultad que puede tener el futuro de nuestro país en todos los aspectos, económicamente de una manera inmediata, políticamente a un mediano y largo plazo, en donde tendremos incertidumbre incluso de si va a haber elecciones, de si van a desaparecer instituciones, de qué va a pasar, ¿no? Creo que la gente sí tiene que ser bien consciente y bueno, no dar cabida a que Morena adquiere esta famosa mayoría calificada. ¿De qué manera? Bueno, pues apoyando al candidato que tenga mayor probabilidad de quitarle a Morena la diputación, ¿no? Hacíamos hincapié mucho en otras sesiones sobre la importancia de apoyar a partidos de la oposición, pero no a cualquier partido, porque por ahí hay partidos satélites, ¿no? Y en este momento PAN, PRI y PRD parecieran ser las únicas oposiciones. Aquí hay que invitar también a la gente a que no vote por el Verde, a que no vote por el Partido del Trabajo, por el Partido de Encuentro Social, porque esos son partidos satélites de Morena que en cualquier momento van a ser cooptados. Entonces, a propósito de esto, no sé ustedes qué opinan, no dejamos al Movimiento Ciudadano. ¿Lo ponemos parte de la oposición o lo ponemos parte de Morena? Pues mira, aquí es muy importante recordar el pasado. Algo dice Samuel, ¿no? Exacto, mira. Para empezar, acuérdense que Movimiento Ciudadano antes se llamaba Conveniencia. Y en todas las oportunidades previas del presidente siendo candidato, fue un partido que apoyó al actual presidente a buscar la presidencia de la República. Uno de los estados que ya les había mencionado, que ha sido figura principal esta semana, es Nuevo León. Ya vimos la semana pasada
que fue en acusar a un par de candidatos, pero es curioso que tanto el candidato del PAN como el del PRI indican que Samuel García es como un salvavidas del presidente. Hay una entrevista que tiene Samuel García con López Dóriga la semana pasada, cuando tiene estas acusaciones, en las que le dice: no, yo no soy el candidato del presidente porque yo he votado en contra de todo lo que ha propuesto. Y en estos días, digo, es fácil ver cuando miente un legislador o no, porque puedes ver la bitácora de votaciones y Samuel García ha apoyado el 82% de las propuestas que ha llevado Morena al Pleno. Eso tampoco le estamos contando las abstenciones y las ausencias que ha tenido. Ahora, creo que también otro síntoma de esa sospecha de qué tan afín puede ser Movimiento Ciudadano al presidente es el debate que organizó el periódico El Norte y que terminó siendo un monólogo de Samuel García, ¿no? En el cual, pues a final de cuentas, estamos viendo cómo los candidatos prefieren no ir a un circo mediático, que también creo que es una oportunidad desperdiciada de los candidatos al decir: oye, me estoy presentando en un terreno adverso, no todo siempre va a estar en condiciones en el que puedo presentar ideas, ¿no? Pero también que este candidato, que es más falso que nada, ¿no?, queda expuesto de algunas otras distintas maneras. Híjole, sin comentarios, ¿eh? La gran noticia ante lo que estamos platicando, pues es que todavía no son las elecciones y quedan 2 semanas para que la gente haga conciencia de todo esto que estamos platicando. Ahí está la oportunidad. Estamos conversando sobre un panorama adverso que se puede venir peor, más ahí está la oportunidad. Y fíjate que haciendo la pequeña promoción de nuestro trabajo como formación cívica y malvada, un ejercicio que podríamos hablar del voto útil es la decisión que tiene el candidato precisamente del Movimiento Ciudadano, Ricardo Bursa, en Sonora, en la cual él, a manera personal, porque el partido no acepta la decisión, apoya al candidato priista, a Gándara, para que sea él quien llegue a la gubernatura, en contraposición al personaje del régimen, un fracaso y ahora con escándalos nuevos, ¿no?, Alfonso Durazo. Es que es la forma tan incongruente de hacer política del presidente, ¿no? Que siempre se ha caracterizado, aparte por verle la cara de pendeja, pues, a la gente que vota por él, ¿no? Pero, pues, vemos cómo están atacando, cómo está toda la maquinaria judicial con cabeza de vaca, ¿no? Pero con este Durazo, ahí en Sonora, ¿cuántas casas no se le han sacado ya? De quién sabe cuántos millones. 18 propiedades ahorita sin declarar. 18 propiedades. Más de $200 millones, creo, en propiedades. Fíjate nada más. Entonces, imagínate, y viene con un antecedente nefasto en resultados de secretario de Seguridad Pública. Pues entonces también, digo, ¿qué te da a entender todo eso, no? Pero si eres opositor de Andrés Manuel, puedes robarte lo que tú quieras. Digo, si eres opositor, van contra ti, con todo. Pero si eres su amigo, puedes robarte todo lo que tú quieras, no te van a congelar cuentas bancarias. Ahí sí no vas a ser un conservador, ahí no vas a ser un conservador ni un fifí ni nada, ¿no? Pero ahí va a ser pueblo. que como chismecillo queda que una de las propiedades que adquiere Durazo era antes propiedad de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Fíjate nada más esos vínculos con el narcotráfico tan profundos. Pues aquí la buena noticia es que digo, decíamos hace rato, el panorama parece adverso, sin embargo estaba peor hace unos meses.
con esto que ustedes están comentando aquí pareciera que se está nivelando conforme se acerca la fecha de los comicios, pues empieza a desquebrajar Morena un poco. Muchos dicen, bueno, es que sigue estando adelante en las encuestas, sí, y lo va a seguir, y seguramente van a resultar ganadores en las elecciones, pero no como ellos lo tenían contemplado. Van a tener más número de diputados de mayoría, sí, pero no van a tener la mayoría calificada. ¿Van a tener más gobernaturas de las que se van a elegir en este proceso? Sí, también, pero no van a tener las 15, van a tener quizás 7, 8, que hace unos meses ni siquiera por aquí les pasaba. Bueno, y a lo mejor menos, porque también en muy poco tiempo, como tú lo estabas comentando, los números han bajado drásticamente. Entonces, faltan 2 semanas. En 2 semanas, la desesperación de este idiota, pues va a ser decirle más tonterías de las que ya dicen las mañaneras, ¿no? Entonces, en 2 semanas puede todavía afectar de manera más negativa a los resultados que hace tiempo favorecían a Morena. Y se ve desesperado atacando a los candidatos, por ejemplo, que comentaba Juan ahí en Nuevo León, se ve desesperado promocionándose como el presidente mejor evaluado del mundo en la semana, se ve desesperado pidiéndole perdón a la gente que una semana atrás le dijo al carajo, se ve desesperado en todo este tipo de situaciones, o sea, más que creer, sí estamos ya apreciando una tendencia a la baja, e insisto, siendo muy claros, posiblemente Morena gane en muchos estados y muchas posiciones en la Cámara de Diputados, pero no va a ser el resultado que ellos esperaban y mucho menos el que les sirva para hacer las fechorías que tienen en mente. Y es ahí donde su derrota moral va a ser importante y donde va a estar la clave en los siguientes 3 años para evitar pues una posible reelección, para evitar una desaparición de las instituciones, para evitar, pues bueno, un mayor asalto que el que está viendo en este momento, por ejemplo, en el caso del Banco de México, o en algún otro, digo, después va a seguir el INEGI. Y después el INE, porque no le perdonan lo del Salgado Macedonio, que les hayan bajado candidaturas, no se la perdonan. Entonces yo creo que terminan siendo buenas las noticias, ¿no? O sea, en estas últimas semanas creo que se va equilibrando la balanza. Creo que... Sí, ahí va. Creo que ya podemos ir respirando poco a poco, ¿no? De que este gran idiota o este gran payaso siga conservando su poder. ¿Cuál sería su pronóstico, por ejemplo, para las elecciones que vienen, así hasta el día de hoy? Pues mira, por fortuna, todas las elecciones, los estados que iba ganando Morena se han estado cerrando tanto que realmente están en los candidatos que tienen más posibilidades de ganar con Morena, están ya en empates técnicos. Lo vemos con Campeche, con Laida Sansores, es un caso muy importante. Alfonso Durazo, que se ha desplomado en esta última semana. Monreal, que él solito... Morena sabe plantar perfectamente la semilla de la destrucción. Por desgracia, no es solamente para ellos, sino también para el país. Pero incluso una de las gubernaturas también más seguras que tenían, como la de Guerrero, pues claro, también vemos un descenso muy grande. O sea, todavía con una preferencia importante, pero pero está dando retrocesos importantes y todavía queda un buen espacio. Entonces es clara luz. Sí, allí en Nuevo León también se veía muy factible su triunfo, por ahí de diciembre, que empezaba a calentarse todo el tema. Y en lo que mencionas de Guerrero, tienes razón, posiblemente gane la Torita, pero con una sola diputación federal que se le arrancara a Morena de todas las que tenían, ya está de gane el objetivo de la oposición en este momento. Y yo creo que de poco en poco sí se le puede quitar muchos espacios en la Cámara de Diputados. Sí, es que es crucial que no gane la mayoría y sobre todo ya hemos repetido varias veces que no gane la mayoría, Morena, pero más que nada que la gente se haga un voto razonado, ¿no? Que la gente sepa cuáles son los resultados, más bien cuáles son la falta de resultados que ha dejado este presidente, ¿no? Entonces, porque como se lo comento y hasta el cansancio lo voy a decir, ¿no? Lo que hemos venido diciendo en cuanto a que si gana la Cámara de Diputados, híjole, o sea, viene un panorama incierto para el país, incierto para el bolsillo de todos los mexicanos,
Porque créanme, a Morena y a Andrés Manuel no les importa la gente, no les importa nada más que el voto. Entonces, por favor, van a hacer lo que sea necesario para ganar el poder por el poder, ¿no? Entonces, el empleo de mucha gente depende también de que Morena no gane la mayoría en el Congreso, ¿no? De que el país no se desplome económicamente. Entonces, híjole, como tú lo comentas, David, sí es importante que la mayoría que Morena no gane la mayoría, ¿no? Y sí votar, salir a votar y que no gane el abstencionismo también en las votaciones, ¿no? Ojalá tengamos sorpresas en estas elecciones. Una de ellas, la que ya venimos comentando en toda la sesión. Pero imagínense qué bonita sorpresa sería, por ejemplo, que el Partido del Trabajo desapareciera, que no alcanzara su registro. Sería un respiro para el país. Porque la gente, incluso a lo mejor algunos se molestan por este comentario. Lo decíamos otra vez, ¿no? Es un partido satélite, ahorita de Morena, pero en su momento del PRI, que Salinas manda a crear, ¿no? Entonces, así como ¿cómo decirlo? Muy representativo de un sector de la sociedad, no lo es tampoco este partido. Y nada más están mamando del presupuesto. Es la caca que se le quedó pegada al perro. Y por ahí también comentar, Juan, de cara a este proceso electoral, yo creo que también hay que irnos preparando para el cuento nuevamente del fraude. Ah, sí, claro. Porque... Pero bueno, aquí lo importante es ver que esas acusaciones de fraude solo suelen tener valor cuando no eres el poder. O sea, no creo que ya mucha gente se trague eso. No creo realmente que se trague eso, porque además estás ahí sí atentando en contra de la decisión ciudadana. O sea, ¿qué más pueblo quieres que los que están poniendo en la urna? Fue el pueblo sabio, que ya no puede, imagínate, pues que la incongruencia, ¿no? Ya por ahí pareciera haber destellos de qué es lo que están preparando, ¿eh? Mira, se curan en salud hasta de las cosas más estúpidas, como el mugroso de Noroña diciendo que ahora la nueva Miss Universo va a empezar a despotricar en contra del presidente, porque saben que la han cagado sistemáticamente y que por supuesto hay críticas de todos lados, de todos los sectores. Por supuesto, hay gente fiel y ciega o pendeja o como le quieran llamar, ¿no? Que sus razones y motivos tendrán para seguir en eso. Ahora, yo sí quiero, sobre todo aquí, David, preguntarte sobre un fenómeno que me parece también entristecedor. Normalmente quisiéramos pensar que vamos a votar por el mejor candidato. Quiero pensar que todos nosotros cuando emitimos un voto literalmente ponemos nuestra esperanza en decir que es la mejor persona para llevar las riendas de un proyecto de nación, de estado, de lo que quieras, ¿no? Y ahorita estamos viendo por el menos de los males, el menos peor de los males, en este caso en lo que la estrategia y la comunicación del Partido Malvado Mexicano indica es que no gane Morena, ¿no? Pero lo ponemos como el caso de Querétaro, que es el ejemplo nacional más claro de freno a Morena, ¿no? Cuando pues, el candidato a gobernador del PAN, que es el proyecto que seguramente que le puede ganar a Morena y que seguramente le va a ganar, pues tiene acusaciones graves. O sea, no podemos estar hablando de un candidato prístino, ¿no? O el mismo candidato a la alcaldía que se está reeligiendo, ¿no? Que tiene muy, muy malos resultados realmente, ¿no? A mí la verdad, y lo digo en esta sesión abiertamente, me da mucha vergüenza decir que mi voto va a ir a estos personajes que no han dado buenas cuentas solamente por no permitir que el proyecto nacional de Morena siga avanzando. Sí, es lastimoso. La verdad no hay propuestas de ningún lado. Las elecciones se han convertido en, por un lado, quitarle todo el poder a Morena y por otro lado,
pues bueno, es que ahí está realmente el punto de equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de los candidatos de Morena? Estoy con ya sabes quién, ¿no? Esa es la propuesta, o sea, ni siquiera hay propuesta. Sí, no. Es una cargada a la figura presidencial, se están colgando de su imagen, o sea, realmente no hay. O sea, si recuerdan la imagen que les pasé a principios de la semana, ¿no? Y se vota todo Morena. sí, ¿no? Voto masivo por Morena. Y del otro lado, pues tampoco hay mucha propuesta que digamos. No votes por Morena porque si gana Morena, la mayoría calificada va a incurrir en todo esto que hemos venido diciendo, ¿no? Entonces, lastimosamente, tanto la clase política como la población en México pues está polarizada. Y entonces nos encontramos en una elección que por ahí he escuchado a varios analistas decir que pareciera más como plebiscito que como una elección de candidatos con propuestas. Sí. Y es más o menos por donde tú mencionabas ahorita el punto. Y vuelvo a lo que les comentaba hace rato. Ya en estos pronósticos que estábamos previsualizando, en donde ya no le favorece del todo a Morena la elección intermedia, va a estar ahí el tema del fraude. Estaba por ahí escuchando también en un programa de análisis en la semana un dato que me llamó mucho la atención. En la gran mayoría de los distritos, Morena no ha nombrado, por ejemplo, todavía representantes. O sea, pareciera por ahí que están incluso preparando los pretextos para acusar que el resultado que haya fue fraude. E imagínense ustedes un escenario, los siguientes 3 años, imagínense ustedes todas las mañaneras de los siguientes 3 años al presidente hablando de un fraude en estas elecciones de 2021, preparando el camino, allanándolo para el 2024. O sea, ya no sé, digo, me queda claro que lo mejor es que Morena sea el gran perdedor de estas elecciones. Sin embargo, aún siendo el gran perdedor, todavía van a tener mucho camino durante estos 3 años para estar despotricando contra lo de siempre, ¿no? Contra la mafia del poder, contra los neoliberales, contra los fifís y en especial contra el INE, por el estigma del supuesto fraude que se va a consagrar ahorita en un par de semanas, ¿no? Pareciera que ya lo están maquinando así. Ese va a ser el discurso. Si no le salen las cuentas, el discurso los siguientes 3 años, todos los días, a todas horas, iniciando en la mañana, con esa agenda política tan desgastada ya para muchos, va a ser ese. Hubo fraude. Pues bueno, hay muchos vicios en la política, hay muchos políticos viciosos, pero por fortuna nosotros abanderamos un proyecto malvado legítimamente. Y es por eso que nos despedimos esta semana, recordándoles que somos malvados, no mentirosos. Buenas noches. Buenas noches.